Hola amigos, ¿cómo están? Espero que bien. Hoy les traigo un nuevo video informativo de cómo leviar tu Digimon del nivel 1 hasta el 120. Este video está enfocado mayormente para los Tamer nuevos que están iniciando 0 kilómetros. También es para los que no son tan nuevos. Antes de continuar quiero aclarar algo. Debes de escoger a un Digimon que sea 5 de 5, 4 de 5 o 3 de 5 en el peor de los casos. El Digimon inicial no aplica en esta guía. Pero si en caso no tuvieras los ya mencionados, puedes ir con el inicial. Es gusto de cada uno. Y me dirás, ¿cómo obtengo esos Digi? Pues para los nuevos, al terminar las misiones de Yokohama, vendrán aquí en DATS con el NPC Richard Simpson. Bueno, yo digo así, pero es Richard Sampson, el que vemos aquí en pantalla. Este NPC te da los Digi 5 de 5, 4 de 5 o 3 de 5. Algunos ya más avanzados me dirán, pero nunca da 5 de 5. Pues a mí sí me salió una vez. También me salió 4 de 5 y 3 de 5. Como te digo, es opcional. O tu inicial, si eres nuevo. Y si no sabes cómo eclosionar o hatchar a un Digimon, aquí te estaré dejando la etiqueta de cómo eclosionar o hatchar tu Digimon fácilmente. Y como dije, esto está enfocado para los Tamer nuevos. Y si no eres tan nuevo, te voy a dejar aquí en la descripción del video o en la línea de tiempo el minuto donde que vas a empezar a leviar a tu Digimon. Para los nuevos, quédense aquí que este video le va a ser útil. Bien, una vez que ya tengamos escogido al Digimon que vamos a leviar, iniciaremos aquí en Silver Lake para los nuevos con las misiones principales y las misiones dailies hasta alcanzar el nivel 54. ¿Para qué? Para luego ir al siguiente mapa, que es Silent Forest. Bien, una vez que hemos llegado a este mapa y haber tenido el nivel 54, que a partir de ese nivel se te desbloquean las misiones principales y luego de ello las misiones dailies, vamos a continuar leviando a nuestro Digimon hasta el nivel 64, que posteriormente nos iremos al siguiente mapa, que es Lost Historic Site. Bien, llegamos a este mapa. Una vez que tengamos el nivel 64 de Digi, podemos desbloquear las misiones principales y asimismo realizarlas, y a su vez las misiones daily para subir de nivel hasta el nivel 74. Luego de tener ese nivel, podemos ir al siguiente mapa, que es Waterfront Island. Bien, una vez que hemos llegado a este mapa y con el nivel 74, podremos desbloquear las misiones principales y a su vez las misiones dailies hasta subir a nivel 94. Y comúnmente aquí en este mapa siempre hay party para leviar a tu Digimon hasta el nivel 94. Rara vez llegas hasta el nivel 95, pero te vas a demorar mucho, así que el 94 estaría bien. Y bien, una vez que estés en nivel 94, y ojo que durante este lapso debes de recolectar al menos 1 tera a más. Y me dirás, ¿para qué? Pues es para ir al siguiente mapa, que es el mapa de Minato. Y si no sabes cómo llegar, te estaré dejando en la etiqueta un video paso a paso de cómo llegar a ese mapa y los beneficios que también obtienes. Bien, mientras nos está cargando el mapa de Minato, yo me voy directamente porque ya lo tengo desbloqueado. Les voy a comentar algo. Durante el lapso de los mapas de Silver Lake hasta Waterfront Island, deben de recoger todos los ítems, ¿sí? Ya sea Seal, ya sea los huevos retornables, ya sea monedas, ya sea las piezas para la dungeon de Tsukiamon, todo, ¿sí? Todo, y los vendes y así reúnes tu tela. O si no, te consigues una Sugar Mommy o un Sugar Daddy. O de repente, si me ves conectado, me mandas un whispeo para hacer alguna dungeon. Yo encantado de poder ayudarte y así generar tu tera. Una vez que hemos llegado a este mapa, y aquí recién van a empezar los no tan nuevos, acompañados con los nuevos y otros usuarios. Y aquí en Minato casualmente se recomienda venir a leviar tu Digimon de cualquier nivel hasta el 120. ¿Sí? Aquí es el mapa donde se levea. Aquí sí vas a ir en party, sí o sí. Te digo por qué. Te voy a mostrar que siempre piden party. Hay personas aquí que solicitan party de cualquier nivel, como ves. 99, 115, 80, 84, 113, etc. Aquí según tu nivel vas a solicitar party, o asimismo tú vas a solicitar que te inviten a la party dependiendo de tu nivel. Aquí mayormente vas a solicitar party dependiendo de tu nivel. Si tu nivel, un ejemplo, es 100, vas a pedir a lo mucho hasta 105 y viceversa hasta 95. 5 niveles más, 5 niveles menos,
como máximo, para que la repartición de experiencia sea justa para los miembros de la party. Y otra cosa muy importante que te quiero explicar: una vez que ya tengas tu party o estés leveando solo, debes de identificar el spot para derrotar a los Digimon. En este caso vas a presionar la tecla M, como yo, la tecla M, e identificar los Digimon presionando en Monster. Vas a visualizar toda la lista de Digimon que se encuentran en este mapa, y también aplica en cualquier mapa de los mapas que ya hemos mencionado y los mapas que mencionaremos más adelante. Identificamos según nuestro Digimon. Yo, por ejemplo, presiono la tecla X y mi Digimon es de tipo virus. ¿Y qué me dice? Que los virus tienen ventaja con los de atributo NO, que son no atributo o sin atributo. Dice que también tiene ventaja contra los Digimon tipo data, y tiene desventaja con estos dos atributos, que son vacuna y UN, que es desconocido. Y aquí en la letra M vamos a verificar con qué Digimon tenemos ventaja. En este caso tiene ventaja contra los atributos data. Entonces me voy a ir a leviar a estos spots de acá, ya sea el Flybimon o el Wishmon, ¿sí? Le das clic y te va a seleccionar dónde se encuentra dentro del mapa, y vamos a ir a ese spot a leviar. Si en caso tu Digimon es vacuna, tienes que buscar un spot de virus, y si tu Digimon es data, tienes que buscar un spot de vacuna. ¿Está bien? Y bien, algo también que quiero agregar, que quede claro: para que puedas leviar más rápido tu Digimon, deberías equiparte con los boosters de experiencia, ya que ellos te aumentan, valga la redundancia, la experiencia para tu Digimon y asimismo para tu Tamer. Entre ellas tenemos el booster de las bestias sagradas, que duran 2 horas y te dan 1000% de experiencia. Es la que tengo aquí en pantalla, ya sea de cualquier bestia sagrada. Luego tenemos este booster de experiencia de 1000% que mayormente les dan a los nuevos o en algunas recompensas o eventos, y también las que dan por conexión, te dan un booster de amplificación de 500%. Este es de media hora. Si no tienes el anterior que te mencioné, puedes usar esto o viceversa. También hay de 1000%. Adicionalmente vas a tener que usar el traje de Yellow Soccer, ¿sí? En mi caso yo tengo el de Santa, que me da 1000%. En tu caso de repente vas a tener el Yellow Soccer. Yellow Soccer también te da 1000% de experiencia. Así vas teniendo más experiencia, y para finalizar el Burning de experiencia de 500% en mi caso. En algunos casos ustedes de repente iniciando no llegan a 500, no es muy relevante. Así que con lo que tengas puesto, para que subas de nivel rápidamente, te dé más experiencia, y también a la parte le va a dar bastante experiencia y ellos mismos te van a repartir experiencia. ¿Bien? Y bien, si ya has visto el video anterior que te puse en la etiqueta de cómo venir a Minato, sabrás que existe un tour de Miotismon que aparece cada 2 horas, y este mismo tour, este recorrido por cada raid, te da una cierta experiencia que va de 1 millón a 1.500.000 de experiencia por cada raid que vayas derrotando. Esto también te suma, ya que a la vez que vas leveando tu Digimon, esperas cada 2 horas, vas al tour, ganas experiencia y ganas varios ítems, que esos ítems los vendes y generas teras. Asimismo te vas pagando el tera que anteriormente te dije que recolectaras para venir a este mapa. ¿Está bien? Hasta ahí está claro. Asimismo te digo que existen otros mapas dentro de este Digimundo, por decirlo así, que puedes levear tu Digimon. En el caso de Odaiba, ya que los Digimon son más de 100 hasta 120. En Shibuya también es lo mismo. En Valle de la Luz también. Pero ya queda decisión de cada uno. Yo te digo en este mapa en específico, ¿por qué? Porque hay bastantes personas que solicitan party, están en la misma situación de ustedes, o quizás no son tan nuevos y ya son un poquito avanzados, que también les sirve levear aquí. Por ejemplo, en mi caso, yo directamente vengo aquí para levear mi Digimon desde el level 1 hasta el nivel 120, ya sea solo o sea en parte. Eso para mí es irrelevante. Pero tú que estás iniciando y los que no son tan nuevos, pueden venir aquí con el mismo proceso que ya les indiqué, o directamente aquí en Minato. Pero antes de terminar, te tengo una sorpresa, que voy a hacer otro video de levear de una manera más fácil hasta el nivel 90, y además de generar teras leveando más rápido. El de Fire Island es importante realizar las misiones, que te va a permitir desbloquear varios mapas y asimismo varias mazmorras para poder generar muchos teras. Pero ese es un video aparte, no quiero ahondar. Y si no estás suscrito, por favor suscríbete y activa la campana para que el siguiente video, que es la continuación de esto, que es un plus, te llegue esa notificación. Y aparte de eso, haré un bono extra que no todos los nuevos pueden hacerlo. Eso sí, no va a estar enfocado para los nuevos, pero si llegas a un cierto nivel vas a poder realizar. Pero no te voy a spoilear, espera a que llegue ese video, chequéalo, y si te sirve, enhorabuena. Hasta aquí con este video. Si te sirvió, te agradecería darle un like y compartir con tus amigos. Hasta la próxima. Chau.